La lluvia tamborileaba sobre el techo del Mercedes mientras Caleb conducía el coche por el sinuoso camino de entrada a la mansión de sus padres. Lori jugueteaba con la correa del bolso mientras miraba por la ventanilla los arbustos inmaculadamente recortados. 3 meses de romance vertiginoso la habían traído aquí, a este otro mundo ajeno de lujo y pretensiones. No te preocupes tanto, cariño. Caleb le tendió la mano y le apretó los dedos helados. Te querrán como yo. Lori permaneció en silencio, mirando su traje azul oscuro, comprado especialmente para esta noche en la tienda más cara que podía permitirse. Ahora le parecía frustrantemente sencillo. Caleb aparcó y ella vislumbró la gran mansión georgiana antes de que el mayordomo apareciera de la nada y abriera el paraguas sobre ellos. Su presentación a Caleb fue como una escena de una película romántica. Lori estaba seleccionando libros para sus alumnos de tercer curso en una pequeña librería cuando se fijó en un joven confuso en las estanterías de literatura infantil. Buscaba un regalo para su sobrina y no tenía ni idea de qué elegir. Lori le ayudó, empezaron a hablar y él la invitó a tomar un café. Aún recordaba su sorpresa cuando supo que aquel hombre tan afable era el heredero de una gran empresa de construcción. El vestíbulo de la mansión les recibió con la calidez y la luz de una enorme araña de cristal. Mientras el mayordomo aceptaba sus abrigos, Bathshilda Calhoun apareció en las escaleras. Una mujer alta y esbelta, con un vestido de alta costura gris perla, bajó los escalones con la gracia de una reina. Llevaba el pelo plateado recogido en un peinado impecable y un collar de diamantes brillaba en su cuello. «Cariño», abrió los brazos a Caleb, ignorando desafiante la presencia de Lori. Solo después de que su hijo la besara en la mejilla, se dignó volverse hacia su invitada. «¿Y esta debe de ser la señorita Farlow?» «Lori, por favor», le tendió la mano la chica, intentando que su voz sonara segura. El apretón de manos de Bathshilda fue ligero, casi insensible, como si temiera ensuciarse. «Qué bien, pasen al salón, ya están sirviendo los cócteles». Esperándoles en el amplio salón estaba el padre de Caleb, Gerald, un hombre corpulento de rostro bonachón y sienes canosas. Estrechó la mano de Lori mucho más cálidamente que la de su esposa y les sugirió que tomaran asiento en uno de los sillones antiguos. «Caleb me ha dicho que eres profesora». Bathshilda se sentó en la silla de enfrente y se alisó el vestido con elegancia. «Sí, doy clases de tercero en la escuela primaria St. Mary». Dio un sorbo a su martini y sus finos labios se curvaron en una sonrisa condescendiente. «¡Qué interesante!». Creía que Caleb exageraba. Hoy en día es raro encontrar a una joven que haya elegido una profesión tan humilde. Profesión tan humilde. Caleb se tensó, pero permaneció en silencio. Lori sintió que el color se le subía a las mejillas. «A Lori le encanta su trabajo, mamá», dijo por fin. «Deberías ver cómo se le iluminan los ojos cuando habla de sus alumnos». «Por supuesto, querida. Es que estaba pensando... ¿Te acuerdas de Victoria Hampton? Ahora dirige un fondo de cobertura en Nueva York. Una chica tan decidida». «Mamá, ya hemos hablado de esto». La cena continuó de manera similar. Bathshilda intercaló con maestría pequeñas ocurrencias en la charla. Recordaba la bonita tradición de las cenas familiares en su casa de Provenza, o se preguntaba si Lori había ido alguna vez a la ópera. Cada comentario que hacía pretendía acentuar el abismo que separaba sus mundos. «Desgraciadamente, no», respondió Lori con sinceridad cuando le preguntaron por la ópera. «Pero me encanta la música clásica, sobre todo Chopin». «¿En serio? ¿Y cuáles son sus obras favoritas?» «Los nocturnos, especialmente el Opus 9, número 2 en mi bemol mayor». Lori notó que las cejas perfectamente delineadas de Bathshilda se estremecían. Aquel pequeño momento de victoria le calentó el alma. Después del postre, Bathshilda se ofreció a enseñar el jardín a su invitada. Salieron a una terraza protegida de la lluvia por un techo de cristal.
El aire era húmedo y fresco. ¿Sabes, Lori? Bathsheba encendió un largo cigarrillo. Caleb es un chico especial. Siempre ha sido. Confiado. Abierto. Quizá demasiado. Lori permaneció en silencio, mirando las rosas marchitas por la lluvia. Solo quiero asegurarme de que usted entiende. Nuestra familia tiene una cierta posición, ciertas obligaciones con la sociedad. No podemos permitirnos tomar decisiones precipitadas. S.R.A. Calhoun. Laurie se volvió hacia ella, encontrando su mirada con fríos ojos grises. Amo a su hijo, no su posición ni su fortuna. Bathsheba exhaló un hilillo de humo. Claro que sí, querida, todo el mundo lo dice. En el coche de camino a casa, Caleb guardó un silencio desacostumbrado. La lluvia se había intensificado y los Bido luchaban por mantener el ritmo de los torrentes de agua. Lo siento por mamá, pronunció por fin. Es que está preocupada por mí. Siempre ha sido muy protectora. Lori miró por la ventanilla las luces borrosas de los coches que se acercaban. No entendía por qué un hombre adulto y de éxito permitía que su madre interfiriera de forma tan evidente en su vida. No entendía su actitud desdeñosa, y desde luego no entendía por qué Caleb no la había defendido ni una sola vez en toda la noche. Una semana después, le propuso matrimonio. Lori dijo que sí porque realmente lo amaba, y porque en algún lugar de su interior había un obstinado deseo de demostrar que Bathsheba Calhoun estaba equivocada. Ella no sabía entonces que esta decisión cambiaría toda su vida, y que la guerra con su suegra comenzaría mucho antes de la boda. Los preparativos de la boda se convirtieron en una pesadilla. Bathsheba insistió en supervisar personalmente cada detalle de la celebración, prevista para finales de agosto. Ignoró todos los modestos deseos de Lori, declarando que la boda del único heredero de los Calhoun debía estar a la altura de su estatus. La mansión Briarcliff, el lugar más caro del estado para celebrar una boda, se reservó antes de que Lori pudiera expresar su opinión. Las flores se traerían por avión desde Holanda, el vino procedería de las bodegas privadas de algún conde francés y la lista de invitados había aumentado a 300 personas, la mayoría de las cuales Laurie no había visto nunca. «Querida, todo es política», explicó Bathsheba, revisando muestras de seda para los manteles. «No podemos no invitar a los miembros de la Junta, y el congresista Harrison es un viejo amigo de la familia». Lori estaba sentada en el enorme salón de los Calhoun, sintiéndose como una extra en su propia boda. Su madre, una simple enfermera de Ohio, había volado hasta allí para ayudar con los preparativos, pero se había encogido rápidamente ante los embates de Bathsheba. «Señora Farlow, comprenda que no se trata solo de una boda, sino del acontecimiento de la temporada», dijo Bathsheba en el tono que se suele utilizar para explicar cosas obvias a los niños. La única válvula de escape eran las veladas con Caleb. Intentaban salir juntos al menos una vez a la semana, normalmente a un pequeño restaurante italiano donde nadie los conocía. «Ten paciencia durante un tiempo», le dijo Caleb, besándole los dedos. «En cuanto acabe la ceremonia, volaremos a las Maldivas y allí estaremos los dos solos». 2 semanas antes de la boda, la Bathsheba dio su gran golpe. Lori acababa de regresar de su piso, que tenía intención de desalojar a finales de mes. Ella y Caleb habían comprado una casa en un barrio de lujo al que pensaban mudarse después de la luna de miel. «Siéntate, querida». Bathsheba le señaló una silla de su despacho. «Tenemos algunas formalidades que discutir». Sacó una pesada carpeta encuadernada en cuero. «Es un acuerdo prenupcial. Una pura formalidad, por supuesto. Es como se hace en nuestro círculo». Lori cogió la carpeta. El documento tenía 20 páginas de letra pequeña. «Puedes echarle un vistazo, pero todo es estándar». Bathsheba lo arrojó sin cuidado, encendiendo un cigarrillo. «Caleb ya lo ha firmado». «Me gustaría estudiarlo detenidamente», dijo Lori. Lori empezó a leer.
Con cada página, su corazón latía más y más fuerte. El contrato la despojaba efectivamente de cualquier derecho en caso de divorcio, incluso sobre la casa que ella y Caleb estaban comprando juntos. Es más, había una cláusula que la obligaba a abandonar la casa en las 24 horas siguientes a la primera demanda de cualquier miembro de la familia Calhoun en caso de ruptura de la tradición familiar. ¿Qué significa romper la tradición familiar?, preguntó Lori, intentando que su voz sonara tranquila. Oh, eso es solo la redacción de los abogados. Bathsheba agitó la mano. ¿Te das cuenta de que tenemos que proteger los intereses de la familia? Estoy segura de que nunca llegaremos a eso. Lori siguió leyendo. Cada cláusula del contrato estaba redactada para limitar al máximo sus derechos y dar a la familia Calhoun el control total de la situación. ¿Puedo llevarme esto a casa? Quiero estudiarlo detenidamente. Firma ahora mismo. La voz de Bathsheba adquirió un tono acerado. El señor Howard, nuestro abogado, ha venido especialmente. Estoy segura de que el señor Howard comprenderá que la novia quiera leer tranquilamente el documento que determinará su futuro. Lori sonrió suavemente al abogado. Le devolveré el contrato mañana por la mañana. Pero, empezó Bathsheba. Por supuesto, la señorita Farlow tiene razón, respaldó de pronto la abogada a Lori. Se trata de un documento serio. Aquella noche Lori no pegó ojo. Leyó detenidamente cada párrafo, fotografió cada página, tomó notas. Por la mañana llegó a la finca de los Calhoun. En su bolso había un teléfono con fotos de un contrato en blanco. «Ah, aquí estás». Bathsheba ya estaba esperando en el estudio con el señor Howard. «Espero que lo hayas estudiado todo». «Sí». Lori fingió una ligera confusión. «Tantos términos legales complicados». «No te preocupes, querida. Solo fírmalo». Lori cogió el bolígrafo. Era diestra, pero ahora, con los dedos temblorosos de la mano izquierda, estampó su firma en cada página del contrato. En ese momento sonó el teléfono de Bathsheba. «Le pido disculpas», se levantó. «Señor Howard, hay un punto que discutir en otro documento. Venga un momento». Salieron a la habitación contigua. Lori actuó con la velocidad del rayo. Sacó su teléfono y tomó una foto de la última página con la firma que acababa de firmar. «Perfecto», volvió Bathsheba y recogió el papeleo. «¿Ves? No es tan terrible». Esa noche, Lori se miró largamente en el espejo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Hacía lo correcto? Pero en algún lugar de su interior lo sabía. Si se echaba atrás ahora, Bathsheba nunca pondría fin a sus manipulaciones. La boda se acercaba. Se habían encargado flores, reservado habitaciones de hotel para los invitados, elegido vinos y elaborado menús. Lori se sentía como una actriz en una obra de teatro ajena, pero ahora tenía un as en la manga. «Te quiero», susurró Caleb mientras escapaban de nuevo a su casa italiana. «Yo también te quiero», respondió Lori. Y era la verdad. Le quería lo suficiente como para luchar por su futuro, aunque para ello tuviera que burlar a la mismísima Bathsheba Calhoun. Faltaban 10 días para la boda y Lori sentía que ya había pasado el punto de no retorno. Sabía que Bathsheba la consideraba una simplona, fácil de engañar, pues que siguiera pensándolo. A veces la mejor defensa es fingir debilidad. En su diario, Lori escribió: «Hoy he firmado el contrato con la mano izquierda. Me pregunto cuánto tiempo creerá Bathsheba que ha ganado». Cerró el diario y sonrió. El juego había comenzado. El avión despegó del suelo y Lori por fin pudo respirar libremente. La fastuosa boda que Bathsheba había convertido en el acontecimiento social del año había quedado atrás. 300 invitados, la mayoría desconocidos para la novia, una orquesta tocando Mendelssohn, una tarta de 6 pisos y un mar de champán parecían ahora un sueño irrealizable. «¿Estás bien?» Caleb le puso la mano encima. Un anillo de diamantes de platino brillaba ahora en su dedo anular. «Más que bien», sonrió Lori. «No puedo creer que por fin estemos solos».
Las Maldivas los recibieron con un sol deslumbrante y un océano turquesa. Su villa estaba directamente sobre el agua, y por la noche se oían las olas rompiendo contra los pilotes. Aquí, lejos de la sofocante tutela de Batshilda, ambos parecían cobrar vida. Caleb era diferente, relajado, divertido, espontáneo. Practicaban snorkel, montaban en moto acuática, cenaban en la playa a la luz de las velas. Una mañana la despertó al amanecer. «Vamos, quiero enseñarte algo». Salieron a la terraza de la villa y Lori se quedó boquiabierta. Un enorme sol rojo se alzaba sobre el océano, coloreando el cielo y el agua con increíbles tonos rosas y dorados. «He pedido el desayuno», Caleb señaló la mesa. «¿Recuerdas nuestro primer desayuno en aquel pequeño café?» «Por supuesto», se rió Lori. «Te derramaste el café en la corbata y estabas terriblemente avergonzado. Y decías que no soportabas a los hombres con corbata». Los 15 días pasaron volando. La noche antes de partir, se sentaron en la playa a mirar las estrellas. «No quiero volver», dijo Lori en voz baja. «Lo sé», Caleb la atrajo hacia sí. «Pero tendremos nuestro hogar, solo nuestra». La realidad irrumpió en sus vidas apenas aterrizaron en el aeropuerto. Batshilda había insistido en que pasaran a verla literalmente media hora antes de dirigirse a su nuevo hogar. «Queridos míos», les envolvió en un abrazo que apestaba a perfume caro y frialdad. «¿Qué tal el vuelo? Caleb, pareces cansado. Lori, cariño, ¿eso es un bronceado o estás quemada por el sol?» La media hora se alargó hasta convertirse en 3 horas. Batshilda les preguntó largo y tendido sobre el hotel. «Espero que el servicio fuera adecuado. La comida, no comisteis esos platos locales, ¿verdad? Y sus planes para el futuro próximo». Hablando de planes, sorbe con elegancia el té de una taza de porcelana. «El próximo viernes se celebra una recaudación de fondos para el hospital infantil. Te he puesto en la lista de invitados». «Mamá», empezó a decir Caleb, pero ella lo interrumpió. «Cariño, compréndelo. Ahora tienes ciertas obligaciones. Lori también tiene que integrarse en la comunidad». El primer mes en la nueva casa pareció una continuación del período de luna de miel. Lori disfrutaba de cada pequeño detalle, desde la elección de las cortinas hasta el café matutino en su propia terraza. Pero Batshilda no tardó en adaptarse a su idilio. «Cariño», apareció sin avisar el sábado por la mañana mientras Lori preparaba tortitas. «He traído a la SERA, Oliver. Solía trabajar para los Rockefeller y ahora está buscando un nuevo lugar». La señora Oliver, una mujer delgada de unos 60 años con los labios pellizcados, recorrió la cocina con mirada profesional. «Mamá», empezó Caleb, pero Batshilda interrumpió. «Ya lo he arreglado. La señora Oliver vendrá 5 días a la semana. Cocinar, limpiar, planchar, ella se encarga de todo». Lori abrió la boca para negarse, pero de repente pensó. De hecho, ¿por qué no? Estaba realmente cansada, combinando el trabajo escolar con las tareas domésticas, y la SRA. Oliver parecía competente. «Gracias, pero discutámoslo más tarde», dijo finalmente. «Caleb y yo tenemos que decidirlo juntos». «Por supuesto, querida», sonrió Batshilda. «Por cierto, te he preparado una cita con Marjorie, mi estilista. Hace maravillas». Por la noche, ella y Caleb discutieron largo y tendido sobre la propuesta del ama de llaves. «¿Por qué no lo intentamos?», sugirió. «Realmente no tienes que hacerlo todo tú». «No es eso», Lori elegía sus palabras. «Es que, cada vez que aceptamos la ayuda de tu madre, ella empieza a controlar alguna otra parte de nuestras vidas. Pero eso es solo el ama de llaves. Hoy, un ama de llaves. Mañana una estilista, luego el círculo social adecuado, los intereses adecuados. ¿Dónde está el límite, Caleb?» Él permaneció en silencio y Lori se dio cuenta. No había frontera. Batshilda no pararía hasta transformar a su nuera a su imagen y semejanza.
Una semana después, ocurrió algo que hizo que Lori cambiara de postura. Llegó a casa cansada después de una reunión de padres y descubrió que esa mañana se había olvidado de sacar la carne del congelador. Caleb llegó hambriento del trabajo y tuvieron una pelea, la primera por trivialidades domésticas. Al día siguiente, Lori llamó a la SRA, Oliver, pero ella puso sus propios términos. 3 días a la semana, solo cocinar y limpiar, y ninguna interferencia de Bathsheba en su arreglo. ¿Ves? No es tan terrible, dijo Caleb aquella noche mientras cenaban un roast beef perfectamente cocinado. Lori asintió. Lo entendía. Tenía que aprender a elegir sus batallas. Resistirse por resistirse era una tontería, pero tampoco lo era rendirse por completo. La siguiente prueba fue el baile benéfico. Lori compró un vestido, pero Bathsheba, por supuesto, criticó la elección. «¿Por qué no vienes conmigo a mi sastre?», sugirió. «Veo que tienes gusto, solo hay que desarrollarlo». «Desarrollarlo». Una vez más, Lori dudó. ¿Por qué no? Le gustaban las cosas bonitas. Quizá debería aprender de su suegra en qué era realmente buena. Pero entonces se fijó en la forma en que Bathsheba decía la palabra «gio» como si fuera un diagnóstico, y se dio cuenta de que no se trataba del vestido. Era el hecho de que cada concesión era percibida como una admisión de su propia inferioridad. «Gracias, pero ya he elegido un vestido», dijo con firmeza. Esa noche, hojeando su diario, Lori reflexionó. Quizá estaba demasiado paranoica. ¿No debería relajarse y aceptar todas las ventajas que le ofrecía su nueva familia? Pero entonces releyó la entrada sobre el acuerdo prenupcial. No, su intuición no mentía. Todos esos «vayo» eran una forma de atarla, de hacerla dependiente. Y luego, cuando por fin se ha disuelto en su mundo, se ha perdido a sí misma, para utilizar esa misma cláusula de ruptura de la tradición. «Encontraré un equilibrio», decide Lori. «Aceptaré lo que realmente me hace la vida más fácil, pero no dejaré que me borren como persona». Sacó su diario y abrió la entrada sobre el contrato matrimonial. «Me pregunto», pensó, «¿cuándo decidirá Bathsheba utilizar su arma principal?» De algún modo, Lori estaba segura de que el momento no estaba lejos. El otoño había sido lluvioso este año. Lori estaba junto a la ventana, mirando cómo el viento barría las hojas caídas sobre el césped perfectamente cortado, cuando oyó el familiar sonido de un coche que se acercaba. El Bentley plateado de los Bathsheba. Otra vez. La tercera vez esta semana. «Cariño, pasaba por aquí y pensé en pasarme». Bathsheba se deslizó dentro de la casa, dejando un rastro de Chanel en Degree 5 tras de sí. «Oh, veo que la señora Oliver no trabaja hoy». Lori contuvo un suspiro. Sí, hoy era su día para cocinar por su cuenta, y la cocina era de hecho un desastre creativo. Estaba experimentando con una nueva receta de lasaña. «Sabes, he estado pensando». Bathsheba bajó con gracia en una silla. «Tal vez deberíamos contratarla a tiempo completo. He notado que Caleb ha perdido peso últimamente. Siempre ha sido tan quisquilloso con la comida». «A Caleb le encanta lo que cocino», replicó Lori con calma, aunque por dentro le hirvieran las cosas. «Él mismo me lo dice». «Claro que sí, cariño, siempre ha sido tan delicado». Esa noche, cuando Caleb volvió del trabajo, apenas había tocado la lasaña. «¿Pasa algo?», preguntó Lori. «No, es solo que hoy tuvimos un gran almuerzo con los clientes». Ella sabía que era mentira. Bathsheba llamó a su hijo por la tarde y pudo oír su conversación a través de la ventana abierta de la oficina. «Cariño, estoy muy preocupada. Esta cocina suya. Recuerdas que siempre has tenido una digestión sensible, ¿verdad?». Lori sacó un nuevo cuaderno encuadernado en cuero. «Diario de manipulación», escribió en la primera página. El incidente de hoy fue la primera entrada. Unos días después, Bathsheba apareció con una nueva propuesta.
Hablé con Margaret Huntington. ¿La recuerdas? Nos conocimos en un acto benéfico. Dirige el patronato del colegio privado St. James. Acaban de tener una vacante para un profesor de primaria. Me encanta mi trabajo en St. Mary's School, respondió Lori. Cariño, pero es un colegio público, y el St. James's tiene que ver con las conexiones, con el estatus. Y la paga, por supuesto, es muy diferente. Por la noche, Caleb llegó a casa inusualmente pensativo. Mamá dice que te negaste a considerar una oferta de la escuela St. James. ¿Y crees que debería haber aceptado? Es que es un colegio prestigioso, y más cerca de casa. No se trata de prestigio, Caleb. Amo a mis estudiantes. Me encanta hacer un trabajo importante. ¿No es importante el trabajo en St. James? Allí es diferente. Allí hay chicos que ya reciben lo mejor de todo. Y mis alumnos... Otra vez ese servicio social tuyo. Arrugó la nariz, y Lori se horrorizó al reconocer en esa mueca la expresión del rostro de Bathshilda. Había una nueva entrada en el diario. Empezó a notar cómo copia sus gestos, sus entonaciones. Cada conversación con ella le cambia un poco más. Fue entonces cuando Lori conoció al señor Finch, el viejo jardinero de la finca Calhoun. Había trabajado para la familia durante 40 años y había seguido ocupándose del jardín incluso después de que la mayor parte del trabajo se hubiera traspasado a una empresa de paisajismo. Era uno de esos días en que Bathshilda los arrastraba a almorzar el domingo. Lori salió al jardín para recuperar el aliento después de otra ronda de púas y vio a un hombre mayor podando rosas. «Es duro, ¿verdad?», preguntó sin darse la vuelta. «¿Cómo dice?» «Ser la nuera de Bathshilda Calhoun». Se volvió y Lori vio unos ojos inteligentes en un rostro arrugado. «He trabajado aquí desde que ella misma era nuera. La recuerdo llorando en este mismo jardín después de hablar con su suegra». «¿En serio?». Lori se quedó de piedra. No podía imaginarse a la férrea Bathshilda llorando. «Oh, sí». «Y entonces, luego se volvió exactamente igual, incluso peor. ¿Sabes por qué insiste tanto en el St. James's School?». Lori sacudió la cabeza. «Porque ella misma daba clases en un colegio normal, hasta que su suegra la obligó a dejar el trabajo, diciendo que era indecoroso que la esposa de Calhoun enseñara a niños comunes. Desde ese día, el señor Finch se convirtió en su aliado tácito. Conocía todas las historias de la familia, todos los esqueletos de los armarios. «Lo principal es que no dejes que te dobleguen», dijo una vez. «Una vez que te doblas, no puedes volverte a doblar». Bathshilda parecía sentir que estaba perdiendo el control. Sus visitas se hicieron más frecuentes y llamaba constantemente a Caleb al trabajo. «Cariño, ¿te has acordado de la cena del próximo viernes? Toda la junta directiva estará allí. Y tal vez Lori debería usar ese vestido que le compré». Lori anotaba cada llamada, cada visita, cada manipulación. Las páginas del diario se llenaban cada vez más rápido. Hoy insinuó que a mi edad es hora de pensar en tener hijos, y enseguida ha añadido que con mi trabajo en la escuela pública, seguro que es duro. Todos esos gérmenes, el estrés. Caleb canceló nuestro viaje de fin de semana a casa de mis padres. Dijo que tenía una reunión importante. Una hora después, Bathshilda llamó para decir que había una recepción en casa de los Huntington el sábado y que teníamos que estar allí. Cada vez me mira menos a los ojos cuando habla. Es como si estuviera avergonzado. ¿De qué? ¿De mí o de sí mismo? Una noche, mientras se metían en la cama, Caleb dijo: «Tal vez deberías ser más amable con tu madre. Tiene buenas intenciones». «¿En serio?». Lori se volvió hacia él. ¿Alguna vez te has preguntado por qué su mejor siempre significa cambiarme? ¿Hacerme una persona diferente? Estás exagerando. No, Caleb. Eres tú quien no se da cuenta. O no quieres darte cuenta. No pudo dormir durante mucho tiempo esa noche.
Las palabras del señor Finch sobre cómo la propia Bathshilda había sido una víctima antes de convertirse en una tirana seguían dando vueltas en su cabeza. ¿Era realmente un ciclo sin fin? Por la mañana, Lori encontró una nota de Caleb en el escritorio. Me fui pronto a trabajar. Mamá me ha dicho que te diga que va a venir a hablar de la recaudación de fondos. Algo en el tono de la nota sugería que se acercaba el desenlace. Lori abrió su diario y escribió: Parece que es hora de prepararse para la verdadera batalla. La gala benéfica en Calhoun Manor iba a ser el momento culminante de la temporada. Bathshilda llevaba meses planeándolo. Una cena formal para 200 personas, una subasta de arte, toda la flor y nata de la sociedad. Lori se puso delante del espejo, alisando las arrugas de su vestido verde oscuro. No era de Valentino, ni un regalo de su suegra, sino su propia elección. Elegante, pero sin estridencias, como los pendientes de esmeralda, lo único realmente caro que Caleb le había regalado antes de la boda. ¿Decidiste ponértelo después de todo? Caleb apareció en la puerta del dormitorio, ya con el smoking puesto. Se notaba la preocupación en su voz. Sí, este vestido es perfecto para la ocasión. Es que mamá insinuó que los fotógrafos de sociedad estarían aquí esta noche. ¿Y? Lori se volvió hacia su marido. ¿Tienes miedo de que avergüence a la familia con un vestido de $4,000 en lugar de 10? Él permaneció en silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Fueron de los primeros en llegar a la finca. Bathshilda había insistido en que ayudaran a dar la bienvenida a los invitados. Al ver a Lori, sus cejas perfectamente delineadas se alzaron ligeramente. Oh, querida, después de todo, tú elegiste ese vestido. Qué valiente por tu parte. Los invitados comenzaron a llegar. Lori conocía a muchos de ellos. Un año de vida social te hace memorizar caras y nombres. Margaret Huntington y su eterna charla sobre St. James's School, el matrimonio Rockefeller, el juez Bradbury y su joven esposa. Todos la saludaron cortés pero fríamente. Bathshilda había hecho un buen trabajo con su reputación. Ahí está Victoria. Bathshilda se animó de repente. Caleb, ¿te acuerdas de Victoria Hampton? Una mujer alta y rubia con un vestido rojo de Dior se acercó a ellos. Lori sabía de ella. Antigua compañera de clase de Caleb, ahora una financiera de éxito. La misma que Bathshilda citaba constantemente como ejemplo. Caleb, ¿qué año? Victoria le dio un picotazo en la mejilla. No has cambiado nada. Victoria dirige ahora su propia fundación, le informó Bathshilda. Y recién divorciada, ¿puedes creerlo? Una chica tan lista no debería estar sola. Lori no pasó por alto la mirada que le dirigió su suegra ante aquellas palabras. La cena fue impecable, como todo lo que Bathshilda había organizado. Lori se sentó junto a Caleb, a 2 asientos de distancia de su suegra, que había colocado a Victoria justo enfrente de su hijo. ¿Te acuerdas de nuestra graduación?, gorjeó Victoria. También derramaste ponche sobre mi vestido. ¿Y te acuerdas del viaje en barco con tus padres? Bathshilda se dio cuenta. Erais una pareja tan guapa. Lori comió la langosta perfectamente cocinada en silencio. Casi podía sentir físicamente cómo Caleb se alejaba de ella a cada minuto que pasaba, inmerso en los recuerdos de una vida como Dios manda. Después de la cena, comenzó la subasta. Bathshilda presentó personalmente cada lote. Cuadros, joyas antiguas, libros raros. Todo lo recaudado se destinaría a la nueva ala del hospital infantil. Y ahora, anunció, un lote muy especial. Un fin de semana en nuestra villa en Provenza, con un chef personal y visitas a viñedos. Comenzó la puja. Lori notó que Victoria subía continuamente su signo, superando las demás pujas. Caleb la observaba con una leve sonrisa. «Vendido a la señorita Hampton», anunció Bathshilda. «Victoria querida, ¿por qué no te llevas compañía? Caleb conoce tan bien esos lugares».
Aquello fue el colmo. «Basta», dijo Lori en voz baja pero clara. «¿Cómo dices?» Bathshilda fingió sorpresa. «Basta. Todo este espectáculo». Se hizo el silencio en el vestíbulo. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. «Lori», empezó a advertir Caleb, pero ella lo interrumpió. «No, que lo oiga todo el mundo. Llevo un año callada. He soportado todas las manipulaciones, todos los intentos de cambiarme, de rehacerme, pero esto», rodeó la habitación con la mano, «esto es demasiado». «Querida», siseó Bathshilda, «estás avergonzando a todos». «¿Yo? Yo no soy la que coquetea con la exnovia de mi hijo delante de todos toda la noche. No soy yo la que intenta arruinar el matrimonio de otro». «Laurie». Caleb la agarró del brazo. «Deja la histeria». «¿Histérica?», se volvió hacia su marido. «¿Así es como lo llamas? ¿Cómo llamas a lo que tu madre me ha estado haciendo todo este año?» «Solo intento ayudarte a adaptarte», empezó Bathshilda. «¿A qué? ¿A tus estándares? ¿Tu idea de lo que debe ser una esposa Calhoun? ¿Has pensado alguna vez que fue mi diferencia contigo lo que le atrajo?» Bathshilda se puso pálida. «Te estás olvidando de ti misma. Recuerda cuál es tu lugar». «¿Mi lugar? Oh, recuerdo perfectamente mi lugar, y recuerdo cada intento que hiciste de señalármelo, cada mirada, cada comentario, cada manipulación. Lo anoté todo, ¿sabes?» «¿Anotado?» Caleb se puso pálido ahora. «Sí, cielo, cada vez que tu madre intentaba ponerte en mi contra, cada vez que la dejaste hacerlo». Hubo un silencio sepulcral en el vestíbulo. En algún lugar del fondo de la casa, un reloj marcaba la medianoche. «Creo que será mejor que te vayas», dijo Bathshilda con frialdad. «Por supuesto». Lori cuadró los hombros. «Caleb, ¿vienes?» Él se levantó, cambiando la mirada de su mujer a su madre. En ese momento, todos vieron su verdadero yo. No el exitoso hombre de negocios, no el heredero del imperio Calhoun, sino el muchacho confundido incapaz de tomar su propia decisión. Necesito quedarme, resolver esto». Lori asintió. «Por supuesto, resuélvelo». Caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de 200 pares de ojos a su espalda. En la puerta, el señor Finch la alcanzó. «Le llamaré un taxi. S.R.A. Calhoun. Gracias. Y gracias por todo». El anciano asintió comprensivo. Sentada en el taxi, Lori sacó su teléfono. Unas cuantas llamadas perdidas de Caleb, un mensaje de Bathshilda. «Espero que te des cuenta de que, después de semejante escándalo, no tienes sitio en nuestra familia». Lori abrió las notas y empezó a teclear. «El día en que todo cambió. Por fin dije todo lo que pensaba. Pero entonces, ¿por qué me siento como una perdedora?» Después del escándalo en la recaudación de fondos, Caleb llevaba 3 días sin ir a casa. No contestaba al teléfono, solo enviaba mensajes cortos. «Necesito tiempo. Necesito pensarlo. No nos precipitemos en ninguna decisión». Lori pasó esos días como en una niebla. Iba a trabajar, mecanizaba sus clases, volvía a una casa vacía. La señora Oliver no aparecía. Al parecer, Bathshilda ya se había ocupado de ella. Al 4.º día la despertó el ruido de coches que se acercaban. Lori miró por la ventana y vio el Bentley de Bathshilda y el todoterreno de Caleb. Los dos y un hombre con un maletín de cuero, obviamente un abogado, salieron de los coches. Lori se vistió rápidamente. Había estado esperando este momento, preparándose para él. En su bolso llevaba su diario y copias de todos sus documentos importantes. En el maletero del coche había guardado una pequeña maleta con todo lo necesario para una semana, por si acaso. El timbre sonó de forma especialmente estridente. «Buenos días». Bathshilda parecía tan impecable como siempre. Una mirada de frío triunfo se congeló en su rostro. «Espero que no te hayamos despertado». Lori se apartó en silencio, dejándoles entrar en la casa. Caleb evitó mirarla. Parecía demacrado, con sombras bajo los ojos. «¿Nos sentamos?».
Bathshilda entró con paso seguro en el salón. Señor Jenkins, si es tan amable de recuperar los documentos. El abogado abrió su maletín. Creo que entiende el motivo de nuestra visita, empezó Bathshilda. Después de su actuación en la recaudación de fondos, se hizo evidente que usted es incapaz de mantener las normas de nuestra familia. ¿Qué normas exactamente?, preguntó Lori con calma. ¿Hipocresía? ¿Manipulación? ¿Ves, Caleb? Bathshilda se volvió hacia su hijo. Sigue sin entender su posición. Caleb permaneció en silencio, estudiando el dibujo de la alfombra. Afortunadamente, continuó Bathshilda, hemos tomado disposiciones para una situación así. Señor Jenkins, enséñeme el acuerdo prenupcial. El abogado sacó un documento que le resultaba familiar. Párrafo 17, cláusula tercera. Bathshilda sonrió triunfante. En caso de violación de las tradiciones familiares y falta pública de respeto a la familia, el cónyuge deberá abandonar el domicilio conyugal en el plazo de 24 horas a la primera demanda de cualquier miembro de la familia Calhoun. ¿Y estás seguro de que este contrato es ejecutable? Lori intentó que su voz sonara inocente. Absolutamente. Tiene tu firma en cada página. ¿En serio? Lori se acercó al abogado. Déjame ver. Oh, efectivamente, una firma, solo que no es mi firma. ¿Qué? Bathshilda se levantó bruscamente. Verás, soy diestra, y esta es una firma hecha con mi mano izquierda. Cualquier examen grafológico lo confirmará. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Caleb levantó los ojos hacia su mujer por primera vez. ¿Lo has hecho a propósito?, susurró. Claro que a propósito. Ni que fuera idiota para firmar un documento tan humillante, sobre todo después de que tu madre demostrara tan amablemente sus verdaderas intenciones, incluso antes de la boda. Bathshilda se puso blanca de rabia. ¿Tú planeaste todo esto? No, tú lo planeaste todo. Yo solo me defendí. Por cierto, señor Jenkins, se da cuenta de que forzar un desahucio basándose en un contrato inválido es un delito grave, ¿verdad? El abogado empezó a reunir papeles apresuradamente. No importa, exclamó Bathshilda. Caleb, díselo, es tu casa, puedes... En realidad es nuestra casa, interrumpió Lori. La compramos juntos, y mi firma en las escrituras de propiedad es real. Caleb. El acero sonó en la voz de Bathshilda. Por fin levantó la cabeza. Miró a su madre y luego a su mujer. Laurie, creo que será mejor que vivamos separados por un tiempo. Eso fue todo. Lo había perdido después de todo. De acuerdo. Lori cuadró los hombros. Me iré, no porque puedas echarme, no puedes, sino porque he tomado mi propia decisión. Subió al dormitorio. Sacó una maleta que había preparado de antemano, una bolsa con documentos. Bajó las escaleras. No creas que esto es el final, siseó Bathshilda. Oh, ya sé que no es el final, sonrió Lori. Es solo que ahora vamos a jugar con mis reglas. En la puerta se volvió hacia su marido. ¿Sabes qué es lo más triste, Caleb? Realmente te amaba. Quizá por eso tardé tanto en darme cuenta de que solo querías a tu madre. Salió de casa y se metió en el coche. El espejo retrovisor reflejó las figuras de Bathshilda y Caleb en la puerta, triunfantes y abatidos. Lori sacó su teléfono. Encontró el número correcto. Buenas tardes. Soy la señora Calhoun. ¿Recuerda que consulté con usted hace un mes? Sí, sucedió exactamente como sospechábamos. Voy camino a su oficina. Ella arrancó el coche. Bueno, había perdido el primer asalto. Bathshilda se había salido con la suya separándola de Caleb, pero la guerra no había terminado. Y ahora Lori no lucharía por amor, sino por justicia. En la guantera había una carpeta con las escrituras de la casa, un estado de cuentas, copias de las cartas de Bathshilda. Y por supuesto, el mismo acuerdo prenupcial con la firma falsificada, la prueba perfecta del intento de fraude. Bathshilda aún no lo sabía,
pero acababa de cometer el mayor error de su vida. Había subestimado a alguien a quien creía débil. Lori pasó su primera noche tras el exilio en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. La habitación era sencilla pero limpia. Había elegido un lugar donde Bathsheba no la buscaría. La familia Calhoun simplemente no se fijaba en tales hoteles, considerando su existencia un desafortunado malentendido. Lori pasó casi toda la noche en vela, organizando metódicamente los documentos en carpetas. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus pensamientos permanecían claros como el cristal. Meses de preparación para este momento le habían enseñado a actuar con frialdad. A las 5 de la mañana sonó el teléfono. Mamá. Por supuesto, la noticia ya había llegado a Ohio. Cariño, volamos ahora mismo. No, mamá. Por favor, quédate en casa. Bathsheba probablemente me estará buscando en tu casa. Pero... Escucha. Lori intentó hablar con calma. ¿Recuerdas cómo me enseñaste cuando era niña? Si una pelea es inevitable, pega primero y pega seguro. Ahora mismo necesito actuar sin tener en cuenta las emociones de nadie, incluso las tuyas y las de papá. Hubo una pausa. Luego, su madre dijo en voz baja: «Te has hecho fuerte, niña». «Siempre he sido fuerte, mamá, solo que no todo el mundo se daba cuenta». A primera hora de la mañana llamó al colegio, a hablar con la SRA. Parker resultó inesperadamente tranquilizador. Resultó que no todo el pueblo estaba fascinado por Bathsheba Calhoun. Después de hablar con la directora, Lori sacó su teléfono y abrió los mensajes de Caleb. 10 llamadas perdidas y una retahíla de mensajes. Hablemos. Hay algún tipo de malentendido. Mamá está preocupada por mí. Quizá deberías disculparte. El último mensaje le hizo soltar una risita amarga. Típico de Caleb. Siempre buscando la forma de compensar un conflicto sin resolver el problema de fondo. No se molestó en contestar. A las 9 de la mañana, Lori ya estaba entrando en el despacho de Sara Ramírez. Se habían conocido hacía un mes, cuando Lori había empezado a prepararse para un posible enfrentamiento. Sara había dado inmediatamente la impresión de alguien que no temía a los adversarios fuertes. «¿Sabes?», dijo entonces, «en este tipo de cosas, no importa cuánto dinero y conexiones tenga el oponente, importa quién tiene los nervios más fuertes y más verdad». Entonces, Sara extendió los papeles sobre la mesa. «Vayamos por orden. Empecemos por el acuerdo prenupcial». Repasaron metódicamente las fotos, el contrato en blanco, el momento de la firma con la mano izquierda, muestras comparativas de la firma real de Lori. Ahora el diario. ¿Cuándo empezaste a llevarlo? Al día siguiente de la firma del contrato. Cada día, cada conversación, cada incidente. Sara hojeó las páginas. «Esto es oro. Mira. Anotaste fechas, horas, testigos, grabó las conversaciones directas, incluso guardaste los recibos de todas tus compras para refutar las acusaciones de despilfarro». «Soy profesora», se encogió de hombros Lori. «Solía documentarlo todo». Sara sacó una nueva carpeta. «Y esta es especialmente interesante. Correspondencia por correo electrónico. ¿De verdad Bathsheba prefiere los correos electrónicos?» «Sí. Los considera una forma más aristocrática de comunicarse. Incluso tiene una firma especial con el escudo de la familia». Empezaron a mirar los correos electrónicos. Aquí está el primero, de antes de la boda. «Querida, espero que te des cuenta de la responsabilidad que recae sobre tus hombros». Amenazas veladas escondidas detrás de una cortesía impecable. Carta después de mudarse a una nueva casa. «Cariño, tus peculiares ideas sobre las tareas domésticas hacen que me preocupe por el bienestar de mi hijo». Y finalmente, las últimas cartas, donde Bathsheba ya no ocultaba sus intenciones. «Quizás deberías considerar marcharte voluntariamente antes de que la situación se vuelva desagradable». «Mira», Sara tomó notas. Ella traza una línea clara. Primero indirectas, luego críticas, luego amenazas directas.
Y todo por escrito, con fechas y firmas. Está tan segura de su impunidad que ni siquiera intentó cubrir sus huellas. Está acostumbrada a que el dinero resuelva todos los problemas. Exacto. Y ese es su mayor error. En ese momento llamaron a la puerta. El señor Finch estaba en el umbral, y su aparición cambió todo el curso de los acontecimientos. El viejo jardinero tenía un aspecto inusual. En lugar de su habitual ropa de trabajo llevaba un estricto traje, raído pero pulcro. «Dimito», dijo sin preámbulos. 30 años de fiel servicio, ¿y sabe qué? Es suficiente. Sacó un cuaderno andrajoso encuadernado en cuero. Todos los días, todos estos años, lo he anotado todo. Durante las 2 horas siguientes leyeron sus notas. Era una auténtica crónica del terror de Bathshilda, metódica, con fechas y nombres. He aquí una anotación de 10 años atrás. Hoy la señora K. ordenó desenterrar el jardín de rosas, el mismo que la joven S.R.A. Hampton plantó para su compromiso. Dijo que no era propio de una novia hacer trabajo sucio. Vi a la señorita Victoria llorando en el Senador esta tarde. Y otra. La S.R.A. K. había invitado especialmente a cenar al señor Rodríguez, el fotógrafo implicado en el escándalo de las fotos falsas. Victoria se puso blanca cuando lo vio, y la S.R.A. K. habló, como de pasada, de embarazos no deseados en la alta sociedad. «Dios», susurró Lori. «Ella lo planeó todo. Cada paso del camino», asintió el señor Finch. «Igual que hizo contigo. Pero ¿sabes cuál fue su error de cálculo? Nunca se fijó en nosotros, los criados. Para ella solo éramos parte del interior, y lo veíamos todo». Como para confirmar sus palabras, la señora Oliver entró en el despacho. El ama de llaves parecía desacostumbrada sin su uniforme, pero su espalda estaba igual de recta. «Me voy», dijo, haciéndose eco de las palabras del señor Finch. «Y estoy lista para testificar». Sacó su teléfono. «Tengo grabaciones de audio». Bathshilda hablaba a menudo por teléfono en la cocina, pensando que yo estaba demasiado ocupada cocinando para escuchar. «Toma, escucha». La fría voz de Bathshilda salió del altavoz. «No, querida, no lo entiendes. Tenemos que proceder más sutilmente. Primero minaremos su confianza. Luego le mostraremos a Caleb cuánto ella es inadecuada. Y finalmente, cuando esté lo suficientemente desestabilizada, el contrato. Ella se irá por su cuenta, ya lo verás». «¿Eso es hablar con quién?», Sara preguntó. «Con su amiga, la S.R.A. Huntington, la misma que le ofreció a Lori una plaza en St. James's School. Eso también formaba parte del plan, aislarla de su entorno habitual». Sara tomó notas rápidamente. «¿Cuándo se hizo esta entrada?». «Un mes antes de la boda. Tengo docenas más. Empecé a grabar después de la historia con la señorita Victoria. Me juré a mí misma que no volvería a callarme». Apenas terminó la S.R.A. Oliver, apareció Margaret, la criada de la finca. Traía una caja con las cosas de Laurie que Bathshilda había ordenado destruir. «Hay fotos tuyas y de Caleb, cartas, algunos papeles», dijo Margaret rápidamente nerviosa. «Pero lo principal es esto». Sacó un pequeño dictáfono. «Lo escondí en un jarrón en el estudio de la S.R.A. Calhoun. Aquí está la conversación con Caleb anoche. Ella amenazó con desheredarlo si no la apoyaba en esto del desahucio». Sara encendió la cinta. La voz de Bathshilda sonaba áspera. «Es tu decisión, Caleb. Es la empresa y tu futuro o esa. Profesor, te das cuenta de que no puedes hacer nada sin mí, ¿verdad? ¿Qué eres sin la familia Calhoun?». La voz de Caleb tembló. «Mamá, pero la quiero». «Amarla. Yo también te quiero, cariño. Lo suficiente para evitar que cometas un error. Acuérdate de Victoria. Creías que también la querías. ¿Dónde está ahora?». Lori apagó la cinta. No podía seguir escuchando. «Sabes», dijo Margaret, «he trabajado en esta casa durante 15 años. La he visto quebrar gente, pero ahora, algo es diferente ahora.
Todos podemos sentirlo. En ese momento llamaron a la puerta. Victoria Hampton estaba en el umbral. Victoria había cambiado con los años, más dura, más segura de sí misma. Pero cuando hablaba del pasado, en sus ojos brillaba el mismo miedo de siempre. Pensé que me había vuelto loca. Se sentó en su silla, apretando una taza de café entre las manos. Bathshilda es como una araña. Teje su tela tan sutilmente que no te das cuenta de lo enredado que estás. Sacó una vieja fotografía, un compromiso de hace 10 años. Mira sus ojos aquí. Entonces ya se había decidido, y yo era tan ingenua. Cuéntame más, preguntó Sara, encendiendo la grabadora. Al principio eran pequeñas cosas, comentarios sobre mi ropa, insinuaciones sobre mis orígenes sencillos. Mi padre solo es cirujano, ¿te imaginas? Victoria sonrió con amargura. Luego empezaron las historias sobre mi pasado supuestamente turbulento. De algún sitio salieron fotos de una fiesta universitaria, inocuas, pero mostradas en contexto. Tomó un sorbo de café. Cuando me quedé embarazada, primero fingió alegría, y luego se desató el infierno. Llamadas anónimas, pruebas falsas de mi engaño, conversaciones constantes sobre enfermedades genéticas en mi familia. Incluso sobornó a mi ginecólogo para que insinuara problemas fetales. Aborté, le tembló la voz a Victoria, porque creía que el bebé estaba enfermo, que arruinaría la vida de Caleb, que no era digna de ser la madre del heredero de los Calhoun. Sacó una carpeta. Aquí está mi informe médico actual. No tengo ningún problema genético. Nunca los he tenido. Y aquí está la documentación de que el doctor Harris, el mismo ginecólogo, recibió una gran subvención de la Fundación Benéfica Calhoun justo después de perder el bebé. Sara miró los papeles rápidamente. Esto es serio. Soborno de un profesional médico, tergiversación deliberada para interrumpir un embarazo. ¿Estás preparada para prestar declaración formal? Más que preparado. ¿Sabe qué es lo peor? Todos estos años me he culpado a mí misma. Pensé que tal vez no era lo suficientemente buena, y entonces la vi en esa recaudación de fondos. Se volvió hacia Lori. La vi usando las mismas técnicas, el mismo guión, y algo en mí hizo clic. Lori le apretó la mano en silencio. Tengo algo más. Victoria abrió su portátil. Ahora dirijo un fondo de inversión, y mis analistas encontraron algunas transacciones interesantes con la Fundación Benéfica de los Calhoun. Parece que Bathshilda no solo la utilizaba para conceder subvenciones a los médicos adecuados. Sara se inclinó sobre su portátil, revisando rápidamente los documentos. Esto es impresionante. Manipulación de donaciones, subvenciones ficticias, fondos gastados a través de organizaciones fantasma. Conozco a un buen auditor financiero. Ya tengo una auditoría preliminar. Victoria sacó otra carpeta. Y las opiniones de 3 expertos independientes. Llevo 10 años preparándome para este momento. Lori se dio cuenta de repente de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ya no se trataba solo de un conflicto familiar, era la exposición de todo un sistema. ¿Pero por qué ahora?, le preguntó a Victoria. «Porque no te has quebrado», respondió ella simplemente. «Eres la primera en hablar abiertamente en contra, y sabes, nos dio coraje a todos». En ese momento, el teléfono de Lori vibró. Un mensaje de Caleb. «Mamá está furiosa. Se enteró de que el personal está renunciando en masa. Por favor, hablemos». «No contestes», dijo Sara rápidamente. «Vamos a presentar los papeles en el juzgado mañana por la mañana. Todos a la vez. Una demanda por difamación, una demanda por fraude contractual, una demanda por división de bienes». Y miró a Victoria, una solicitud para investigar a la organización benéfica. «Además», añadió Victoria, «mi carta abierta en el periódico de la ciudad saldrá por la mañana. Una historia de hace 10 años con documentos y pruebas». Lori miró el reloj. Era casi medianoche.
El contraluz de la mansión Calhoun en la colina era visible a través de la ventana. ¿Sabes qué?, dijo. Bathsheba siempre se ha enorgullecido de su capacidad para hacer la guerra por manos ajenas, pero olvidó lo principal. A veces tus víctimas aprenden de tus propias lecciones. Se separaron pasada la medianoche. Lori regresó a su habitación de hotel sintiéndose extrañamente tranquila. Todos esos meses de preparación, todas las reuniones secretas y la recopilación de pruebas, ahora todo encajaba. Sacó su diario y empezó la última entrada. Hoy me he dado cuenta de que nunca he estado sola en esta lucha. Detrás de cada tirano que triunfa hay un ejército de personas intimidadas. Pero cuando el miedo desaparece, ese ejército se convierte en tus aliados. El teléfono volvió a sonar, esta vez el de Bathsheba. Lori rechazó la llamada y encendió el contestador. «Cariño», la voz de su suegra rezumaba veneno. «Espero que te des cuenta de lo que estás haciendo. No es demasiado tarde para arreglar las cosas. Discúlpate y olvidaremos este desagradable incidente». A continuación llegó un mensaje de un número desconocido. «Soy James, el chofer de los Calhoun. Yo también dejo mi trabajo. Recuerdo haber llevado a la SRA Calhoun a reuniones con ese fotógrafo que luego calumnió a la señorita Victoria». Otra. «Hola, soy una antigua criada de la mansión. Trabajé allí durante el compromiso de la señorita Hampton. Me gustaría testificar». Y otra. «Soy la secretaria del Dr. Harris. Tengo copias de documentos sobre esas subvenciones». Los mensajes seguían llegando. El efecto dominó se estaba afianzando. Era una mañana nublada. 3 coches de policía y uno de alguacil aparcaron frente a la casa de Caleb y Lori. Sara Ramírez revisó la carpeta de archivos una vez más. «¿Estás segura de que quieres hacer exactamente esto hoy?» «Más que segura». Lori miró su reloj. «Se supone que el brunch familiar empieza ahora. Los Bathsheba nunca se pierden el brunch de los domingos». Caminaron hasta el porche. Lori tocó el timbre de su propia casa. Una sensación extraña. Una nueva criada abrió. Margaret, por supuesto, ya había sido despedida. SRA, Calhoun. Quiero decir, señorita Farlow. SRA, Calhoun. Lori corrigió con firmeza. Detrás de ella había 2 agentes de policía, el alguacil y Sara. «Por favor, acompáñenos al salón». Efectivamente, toda la familia estaba reunida en el salón. Bathsheba estaba sentada a la cabecera de la mesa, Caleb a su derecha. También estaban los miembros del consejo de administración de la empresa con sus esposas, los invitados tradicionales de los almuerzos de los domingos. ¡Qué sorpresa! Bathsheba se secó los labios con la servilleta. «Querida, has elegido un mal momento para visitarnos». Al contrario, Lori se acercó a la mesa. «El momento es perfecto. Caballeros», se volvió hacia los invitados. «Les pido disculpas por interrumpir su brunch, pero será mejor que escuchen esto en persona para evitar cualquier malentendidos». Sara dio un paso adelante. «Soy la abogada de la SRA, Calhoun. Tengo una orden judicial por un intento ilegal de desalojar a mi cliente de su residencia legal». «¿De qué está hablando?» Bathsheba frunció el ceño. «Hay un acuerdo prenupcial». «¿Este?» Lori sacó su teléfono, mostrando las fotos en la pantalla. «Un contrato que firmé con la mano izquierda, habiendo fotografiado previamente cada página. Por cierto, aquí está la conclusión de 3 grafólogos independientes». Se hizo el silencio en la sala. Caleb levantó lentamente la cabeza. «¿Firmaste con la mano izquierda a propósito?» «Por supuesto. Después de que tu madre me pasara aquel humillante documento una semana antes de la boda, supe que tenía que prepararme para lo peor». «Eso es una calumnia». Bathsheba se levantó de un salto. «Voy a demandar». «Ah, lo del juzgado». Sara abrió su carpeta. «Ya tenemos preparada una contrademanda por difamación, con declaraciones de testigos. El señor Finch fue muy convincente, relatando casos anteriores. Y también Victoria Hampton.
Bathsheba se puso pálida. Uno de los directores se atragantó con su café. Victoria... Sí, aceptó testificar. También la señora Oliver y Margaret y algunos otros antiguos empleados. Es increíble cuánta gente está dispuesta a hablar cuando deja de tener miedo. Lori sacó otro documento. Y estas son las declaraciones de la cuenta general. Es interesante que mientras yo vivía aquí, todos mis gastos se registraban cuidadosamente como despilfarro, pero las transferencias regulares de grandes sumas a la cuenta de Bathsheba de alguna manera no planteaban ninguna pregunta. «Es dinero de la empresa», gritó Bathsheba. «No, es dinero de la cuenta personal de Caleb y mía. Y sí, ya he enviado una solicitud a Hacienda». Uno de los directores se levantó en silencio. «Tal vez sea mejor que nos vayamos». «Siéntense», ladró Bathsheba, pero ya era demasiado tarde. Los invitados empezaron a despedirse apresuradamente. Cuando quedaron los cuatro, Laurie, Caleb, Bathsheba y Sarah, se hizo un silencio estrepitoso. «¿Qué queréis?», preguntó por fin Bathsheba. «Para empezar, volver a mi casa. Eso es lo primero. El fin de cualquier intento de interferir en mi vida y mi carrera. 2. Y una disculpa pública. Esos son 3. No te atreverías». «Ya lo he hecho. Y esto es solo el principio. ¿Quieres una guerra, Bathsheba? Te daré guerra, solo que ahora bajo mis condiciones». Caleb miró en silencio a su madre y a su mujer. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. «¿Y tú?», finalmente habló. «¿Has estado fingiendo todo este tiempo?» «No, Caleb. Yo te quería de verdad, pero no voy a dejar que me humillen solo porque tu madre piense que no soy lo bastante buena». Bathsheba se quedó inmóvil en la silla. Por primera vez en su vida parecía confusa. «Tú», sacudió la cabeza, «me has superado. ¿Cómo ha podido un profesor...?» «Porque nunca entendiste el punto principal». Lori se acercó a la ventana. «No soy una profesora, soy un ser humano, con dignidad, con principios, con sentimientos, y sé cómo no rendirme nunca». En ese momento el alguacil entró en la habitación. «Hemos terminado la inspección de la casa, la SRA. Calhoun puede volver enseguida». «Gracias». Lori se volvió hacia su marido. «Caleb, depende de ti si te quedas o te vas con tu madre. Pero que sepas esto, si te vas ahora, no hay vuelta atrás». La miró durante un largo instante. En sus ojos se leía miedo, admiración y algo más, tal vez un atisbo de respeto. Bathsheba se levantó en silencio y se dirigió a la salida. En la puerta se volvió. «Te vas a arrepentir de esto». «No», respondió Lori con calma. «Eres tú la que ya se está arrepintiendo, y con razón». Cuando la puerta se cerró tras Bathsheba, Caleb seguía de pie en medio del salón, inmóvil. Tengo que pensarlo». «Por supuesto», asintió Lori. «Tienes hasta esta noche. Entonces cambiaré las cerraduras». Se estremeció, pero permaneció en silencio. Un momento después, sus pasos se hicieron silenciosos en las escaleras. Lori se hundió en una silla. Sarah le estrechó la mano. «Has aguantado espléndidamente. Esto no ha terminado». «No, pero ahora saben con quién están tratando. Y confía en mi experiencia. Bathsheba Calhoun acaba de conocer a una digna adversaria». Lori miró su reloj. Caleb tenía 4 horas para elegir entre su madre y su esposa, pero honestamente, ella ya sabía cuál sería esa elección. Y de una manera extraña se sintió aliviada. Caleb no había regresado por la tarde. En su lugar, envió un mensaje de texto. «Necesito más tiempo, y quizá ayuda de un terapeuta». Lori cambió las cerraduras como había prometido. Por primera vez en mucho tiempo, durmió en su propia cama, en una casa vacía, y fue una extraña pero agradable sensación de libertad. Por la mañana, los periódicos se llenaron de titulares. «Escándalo en casa de los Calhoun. Bathsheba Calhoun. Una historia de tiranía. La nuera contraataca».
Al parecer, los invitados al almuerzo del domingo no pudieron contener su curiosidad. Victoria Hampton fue entrevistada, contando su historia de hace una década. El señor Finch compartió algunas notas de su diario. Otros antiguos empleados también empezaron a hablar. Bathsheba se encerró en su mansión, apagó el teléfono y emitió un breve comunicado a través de su portavoz. Todas las acusaciones serán refutadas en los tribunales. Al tercer día apareció Caleb. Parecía demacrado, con sombras bajo los ojos. ¿Puedo pasar? Lori abrió la puerta en silencio. Se dirigió al salón, se sentó en una silla, la misma en la que solía sentarse su madre durante sus visitas. He empezado la terapia, dijo tras un largo silencio. El doctor Stein dice que se llama codependencia tóxica. ¿Y cómo te sientes al respecto? Ira, vergüenza, confusión. Es como si hubiera estado mirando al mundo a través de un espejo torcido toda mi vida y ahora está roto. Lori les sirvió café a los dos. Extrañamente, ahora hablaban con más sinceridad que en todo el año que llevaban casados. ¿Sabes cuál es la peor parte? Hizo girar la taza entre sus manos. Realmente te quería, ¿verdad? Y aún te quiero, pero no sé cómo amar bien. No sé cómo proteger a los que amo. Ella solo me enseñó a obedecer. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? Aprender, cambiar. Va a ser un largo camino, pero... Levantó la vista. ¿Me esperarás? Lori negó con la cabeza. No, Caleb, no te esperaré. Tienes que cambiar, no por mí, sino por ti mismo. Él asintió como si esperara esa respuesta. Por la noche Sara llamó. Bathsheba ha solicitado negociaciones, a través de intermediarios, por supuesto. Parece que el consejo la ha presionado. El escándalo es malo para las acciones de la empresa. ¿Cuáles son los términos? Está dispuesta a pedir disculpas públicas, invalidar el acuerdo prenupcial y pagar una indemnización. A cambio, está dispuesta a retirar la demanda y mantener en privado los detalles de las historias pasadas. ¿Y Caleb? Se le ha pedido que se aparte temporalmente de la dirección de la empresa y se someta a psicoterapia. Todo el mundo lo entiende. En su estado actual, no puede tomar decisiones importantes. Lori se acercó a la ventana. En el camino de entrada aún se veían las huellas de los neumáticos de los coches de policía. Sabes, Sara, hace un año habría aceptado cualquier condición, pero ahora deja que el consejo se preocupe por las acciones de la empresa. A mí me interesa la justicia. Al día siguiente, Bathsheba hizo un último intento de salvar el día. Ella apareció en la puerta sin previo aviso. 5 minutos, dijo Lori sin invitarla a entrar. Arruinaste a mi familia. Ya no había autoridad en la voz de Bathsheba, solo cansancio. No, tú misma la destruiste. Durante años, ladrillo a ladrillo. Solo quería proteger a mi hijo. ¿De qué? ¿Del amor? ¿De la independencia? ¿De su propia vida? Bathsheba guardó silencio. ¿Sabes? Continuó Laurie. El señor Finch me contó cómo eras antes de que usted misma fuera víctima de una suegra igualmente autoritaria. ¿Y sabes qué es lo más triste? No la venciste, te convertiste en ella. Tú no entiendes nada. No, eres tú quien no entiende. Los tiempos han cambiado. Las mujeres ya no somos víctimas silenciosas. Sabemos cómo defendernos. ¿Qué quieres? Verdad, justicia y garantías de que nunca volverás a romper la vida de nadie. Una semana después, la declaración oficial de Bathsheba Calhoun apareció en los mismos periódicos. Admitía sus errores, pedía disculpas a todos los afectados por su excesiva preocupación por su familia y anunciaba que dejaba temporalmente de dirigir la fundación benéfica de los Calhoun. Caleb continuó con su terapia. De vez en cuando llamaba a Lori, solo para hablar. Ella no evitaba esas conversaciones, pero tampoco las alentaba. Un día le preguntó, ¿de verdad nunca me perdonarás? No se trata de perdonar, Caleb.
Se trata de que algunas cosas no se pueden pegar, solo se puede crear algo nuevo. ¿Y vas a crear algo nuevo? Lo voy a hacer. Bathsheba ya no estaba en su vida, pero de vez en cuando Lori la veía en actos benéficos, envejecida, demacrada, pero manteniendo la espalda recta. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Lori le dijo una vez a Sara. Ya no siento odio por ella, solo compasión. Se enjauló en sus propios miedos y prejuicios, y ni siquiera se dio cuenta de cómo se convirtió en su propia carcelera principal. Sara sonrió. Por eso ganaste, no porque fueras más fuerte o más astuta, sino porque fuiste capaz de mantenerte libre. En una fría mañana de enero, Lori cruzó el umbral del juzgado por primera vez, no como participante en el enfrentamiento, sino como persona que ponía fin a un capítulo importante de su vida. El proceso de divorcio llegaba a su fin. Se encontró con Caleb en el pasillo del juzgado, y él había cambiado notablemente en los últimos meses. Había desaparecido el nerviosismo habitual en sus movimientos, su mirada era más dura. Las sesiones regulares con el terapeuta estaban haciendo su trabajo. «Hola», sonrió débilmente. «He repasado la última versión del acuerdo de división de bienes. Ahí todo vale». «Lo sé», asintió Lori. «Siempre has sido sincero, Caleb. Solo que no contigo mismo». Su divorcio se había convertido en un tema de discusión en toda la ciudad. Después del escándalo del año pasado, muchos esperaban una batalla desordenada por la propiedad, pero en su lugar vieron a dos personas maduras resolviendo sus problemas con calma. «¿Sabes?», dijo Caleb mientras esperaban su turno. «Hace poco encontré unas viejas fotos nuestras, aquellas primeras de la librería. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Tristeza y gratitud. Entonces éramos tan reales, hasta mamá, hasta que lo arruiné». La audiencia fue rápida. El juez, tras familiarizarse con su convenio regulador, incluso expresó su aprobación. Es agradable ver a personas que, incluso en el divorcio, conservan su dignidad. Según los términos de la división de bienes, se decidió vender la casa común, que guardaba demasiados recuerdos desagradables para ambos. El dinero de la venta se dividió a partes iguales. Las acciones de los Calhoun, que Caleb había regalado a Lori en su primer aniversario de boda, se quedaron con ella. Ella había insistido en ello, no por avaricia, sino para conservar voz en las decisiones de la empresa, especialmente en lo referente a proyectos benéficos. Después de la reunión, salieron. Caía una ligera nevada. «¿Un café?», ofreció Caleb. Se instalaron en una pequeña cafetería no lejos del juzgado. Por primera vez en mucho tiempo, se sintieron cómodos estando juntos en silencio. «He empezado a salir con alguien», dijo finalmente. «Se llama Emily, es florista». «¿Y cómo reaccionó tu madre?» «Ya sabes, nada. Ella ha cambiado, Lori. Después de todo lo que ha pasado, es como si se hubiera despertado de un largo sueño». Los cambios de Bathsheba comenzaron sutilmente. Al principio, simplemente hacía menos apariciones públicas, canceló sus tradicionales almuerzos de los domingos, dejó de llamar a Caleb 10 veces al día, y entonces ocurrió lo inesperado. Fue a ver al señor Finch. «¿Te imaginas?», le dijo el viejo jardinero a Lori durante uno de sus escasos encuentros, «aparecer en mi cabaña a las 6 de la mañana. Estaba a punto de podar las rosas. De pie en el umbral, toda erguida, pero con los ojos bajos. Me dice, enséñame a trabajar en el jardín». Lori enarcó las cejas, sorprendida. «¿Y dijiste que sí? Después de todo, sabes, chica, he visto a esa mujer construir muros a su alrededor durante 40 años. Quizás sea hora de ayudarla a derribar esos muros. Además», sonrió, «es divertido ver a Bathsheba Calhoun cavando en la tierra con guantes de diseño». Poco a poco, la mansión Calhoun empezó a cambiar. Algunos de los muebles antiguos desaparecieron. Bathsheba los vendió y donó el dinero a un hospicio infantil. Había flores frescas en la casa, no compradas en una tienda cara, sino cultivadas por ella misma.
Un día llamó a Lori. Me gustaría que nos viéramos, para hablar del futuro de la organización benéfica. Quedaron en el mismo restaurante italiano al que Lori y Caleb solían escaparse. Bathshilda parecía diferente, menos arrogante, más humana. He estado estudiando tu propuesta de reorganizar la fundación. Empezó sin preámbulos. Es un programa muy bueno. Gracias. Lori seguía sin acostumbrarse a esta nueva versión de su suegra. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Todos estos años hemos estado lanzando bailes de caridad, pero no estábamos haciendo ninguna caridad real. Todo se trataba de estatus, conexiones, y tú estás ofreciendo ayuda real a gente real. El programa de Lori era sencillo, desviar los fondos de la fundación de eventos caros a proyectos concretos, ayudar a niños desfavorecidos, becas educativas, apoyo a jóvenes profesores. El patronato ya ha aprobado el primer proyecto, prosigue Bathshilda. Vamos a abrir un centro para ayudar a mujeres en situaciones familiares difíciles y me gustaría que lo dirigieras tú. Lori la miró sorprendida. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que es estar en esa situación y sabes cómo salir de ella con dignidad. Algo parecido al respeto apareció en los ojos de Bathshilda, por primera vez desde que se conocían. La primavera trajo nuevos cambios. El libro de Lori estaba a punto de publicarse y el editor insistía en una gira promocional por las principales ciudades. Pero primero tenía que terminar el curso escolar. Sus alumnos de tercero eran sorprendentemente sensibles a los cambios en la vida de su profesora. Cuando la historia se hizo pública, algunos padres se preocuparon por si el drama personal afectaría a la calidad de la enseñanza, pero los niños, con su sabiduría habitual, simplemente trajeron una mañana una tarjeta hecha en casa. «La queremos, señorita Lori». «Sabes», le dijo una vez la señora Parker, la directora, «te has convertido en mejor profesora, es como liberada». En cierto modo, lo era. Ya no tenía que ajustarse a las expectativas de nadie, ni representar el papel de la perfecta nuera de la alta sociedad. Podía ser ella misma, una profesora que amaba su trabajo. Caleb también estaba cambiando. Su relación con Emily se desarrollaba lenta y cuidadosamente. Estaba aprendiendo a construir una relación sana sin repetir viejos errores. Se lo conté todo, dijo durante una de sus escasas reuniones para hablar de la fundación. Sobre mi madre, sobre nuestro matrimonio, sobre la terapia. ¿Sabes lo que me dijo? Me alegro de que estés trabajando en ti mismo. Tiene razón. Lori miró los informes. ¿Con qué frecuencia ves al Dr. Stein? Una vez a la semana. Hablamos mucho de límites, de codependencia. Hace poco le dije a mi madre no por primera vez cuando quiso interferir en mi relación con Emily. ¿Y cómo reaccionó? Sorprendentemente, normal. Dijo que estaba orgullosa de mí. ¿Te lo puedes creer? Bathshilda estaba aprendiendo de verdad a soltar el control. No le resultaba fácil. Los hábitos de décadas no desaparecen de la noche a la mañana, pero lo intentaba. Un día, Lori la sorprendió en el jardín cortando rosas para un ramo. ¿Es para la recaudación de fondos?, le preguntó Lori. No. Bathshilda se arregló un mechón suelto. Para una residencia de ancianos. Fui voluntaria allí. ¿Te imaginas? Algunas de esas mujeres se parecen tanto a mí. Toda su vida han controlado a todo el mundo a su alrededor y ahora se han quedado solas. Había una sinceridad desconocida en su voz. La presentación del libro de Lori había atraído a una multitud inesperada. En la pequeña librería, la misma en la que había conocido a Caleb, apenas cabían todos. Una historia sobre cómo enfrentarse a la tiranía familiar, rezaba el cartel de la portada. Lori había insistido en que el libro no mencionara nombres reales, pero la ciudad bullía. Todo el mundo reconocía la situación. En primera fila estaba sentada Victoria Hampton, ahora felizmente casada y embarazada. A su lado estaba el señor Finch, tan recto como siempre a pesar de su edad.
En algún lugar de la multitud brilló el rostro de la señora Oliver. «Este libro», empezó Lori, «no trata de la guerra, trata sobre la transformación, sobre cómo una crisis puede ser el principio de la curación, no solo para la víctima, sino para los que sufren». Tras la presentación, una mujer mayor se le acercó. «Soy suegra. Solía ser igual. Gracias por abrirme los ojos». El libro se convirtió de repente en un éxito de ventas. Hubo invitaciones a la televisión, a la radio, peticiones de conferencias. Lori eligió solo aquellos lugares en los que podía hablar con seriedad, sin detalles escandalosos. El centro de ayuda a la mujer que dirigía funcionaba a pleno rendimiento. Sorprendentemente, muchas clientas acudían tras leer su libro. Una de ellas, una joven de ojos asustados, le dijo: «Creía que era la única que tenía una suegra así. Pensaba que quizá no era lo bastante buena». Lori la vio como la de antes, pero ahora sabía qué decir. «Eres lo suficientemente buena. Solo es conveniente que alguien te haga pensar lo contrario». Destinó el dinero de la venta del libro a ampliar el centro. Bathshilda, al enterarse, había duplicado silenciosamente la cantidad con sus propios fondos. Era su forma de disculparse, no con palabras, sino con hechos. Caleb le propuso matrimonio a Emily en su pequeña floristería, entre macetas de violetas y ramos de flores silvestres. Esa misma tarde llamó a Lori. «Ha dicho que sí. ¿Y sabes qué? Es la primera vez que hago algo importante sin pedir permiso a mi madre». ¿Y cómo reaccionó Bathshilda? Ella se reunió con Emily. Estaban tomando té y hablando de variedades de rosas. ¿Te lo imaginas? Sin presiones, sin insinuaciones de la pareja perfecta. Solo una conversación normal. La boda de Caleb y Emily se estaba planeando de forma muy diferente a la celebración de él y Lori 2 años atrás. Nada de 300 invitados, nada de presiones ni lujos ostentosos. Una pequeña ceremonia en el jardín de la mansión Calhoun, el mismo jardín donde Bathshilda pasaba ahora todas las mañanas. Lori había recibido la invitación y llevaba tiempo preguntándose si debía ir, pero algo le decía que necesitaba poner este punto final, cerrar esta gestalt. El día de la boda observó cómo cambiaba el jardín. En lugar de arbustos perfectamente recortados, había rosas vivas, ligeramente despeinadas, de todos los tonos. Emily confeccionó ella misma los ramos, sencillos pero sorprendentemente armoniosos. Bathshilda se encontró con Laurie en la entrada. «Me alegro de que hayas venido». «¿De verdad?» «Sí, me ha enseñado mucho. Nos has enseñado a todos». Ella parecía diferente este día. Nada del gris perla habitual, un sencillo vestido azul, joyas mínimas. Y por primera vez, Lori se dio cuenta de que Bathshilda tenía ojos amables cuando no intentaba mantener una máscara de superioridad. Emily resultó ser todo lo contrario de lo que Bathshilda había considerado una pareja adecuada. Una sencilla chica de los suburbios con un puñado de pecas y una risa sonora. Había abierto su floristería con dinero prestado a crédito y con sus propias manos la había convertido en el lugar favorito de los románticos de la ciudad. «¿Sabes?», le dijo a Lori durante la cena nupcial, «estaba leyendo tu libro, y cuando Caleb me contó su historia, me di cuenta de lo importante que es ser sincero desde el principio». Lori observó cómo Caleb miraba a su nueva esposa, abiertamente, con libertad, sin el habitual miedo a la decepción. «Ya no vivo en una mansión», compartió más tarde. «Compramos una casita al lado de la tienda de Emily. ¿Sabes? Resulta que es posible ser feliz sin todo ese oropel». Bathshilda, al oír su conversación, no intervino como habría hecho antes. Solo esbozó una nueva y suave sonrisa. Al final de la velada se acercó a Lori. «Tengo una propuesta. No como una suegra a una exnuera, como de una persona a otra. Quiero poner la dirección de la obra benéfica enteramente en tus manos», dijo Bathshilda. «Estás haciendo algo que yo nunca he podido hacer.
ayudar a la gente de verdad, sin presumir. Lori miró atentamente a su antigua suegra. ¿Por qué ahora? Porque por fin me he dado cuenta. El control es una ilusión. Todos estos años pensé que si lo tenía todo en mis manos, podría proteger a mi familia del dolor, de los errores, y acabé causando el dolor yo misma. Se quedó callada un momento, mirando cómo Caleb bailaba con Emily entre las rosas en flor. ¿Sabes qué es lo más extraño? Me siento más libre que nunca. Ya no tengo que ajustarme a mis propias ideas de lo que debe ser el cabeza de familia de los Calhoun. ¿Y qué piensas hacer? Jardinería, ser voluntaria en una residencia de ancianos. Quizá escriba unas memorias sobre una mujer poderosa que aprende a perder el control, rió con ganas por primera vez. ¿Crees que encontrarás editor? Creo que sí, sobre todo si es una historia sincera. Por la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado, Lori se quedó en el jardín. Allí fue donde empezó todo 2 años atrás. Su primer encuentro con Bathshilda, sus primeros alfileres afilados, su primera toma de conciencia de que tendría que luchar. Caleb la encontró junto a los rosales. Gracias por venir. Es importante para mí. Me alegro por ti, Caleb. Realmente feliz. ¿Sabes lo que he aprendido con la terapia? A veces tienes que perder el amor para aprender a amar bien. Emily les saludó desde la terraza, tan joven, tan real con su sencillo vestido de novia. Cuida de ella, dijo Lori, y cuídate tú. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Estoy aprendiendo a ser feliz a mi manera, respondió Lori. Sabes, todos estos meses la gente me ha estado preguntando, ¿me arrepiento de algo? Sobre la boda, sobre ese año de lucha, sobre el divorcio. Y creo que cada experiencia nos hace más fuertes si estamos dispuestos a aprender. El Centro de Ayuda a la Mujer ha florecido. Bajo la dirección de Laurie, la organización puso en marcha varios proyectos nuevos. Su libro ayudó a personas de todo el país a encontrar la fuerza necesaria para enfrentarse a relaciones tóxicas. Se compró una casita en un barrio tranquilo con el dinero de la venta de su mansión y la de Caleb. Nada de pompa, solo confort y comodidad. En el jardín, por pequeño que fuera, también había plantado rosas, pero no las perfectamente recortadas que solía tener Bathshilda, sino algunas silvestres y fragantes. Es curioso, dijo Bathshilda un día, mirándola inesperadamente, intenté hacer de ti una copia de mí misma. Acabo aprendiendo a ser diferente de ti. Empezaron a verse de vez en cuando, no como ex suegra y nuera, sino como dos mujeres que habían recorrido el difícil camino de aceptarse a sí mismas. Bathshilda empezó a escribir sus memorias. Del control a la libertad fue el título que eligió. Caleb y Emily esperaban un bebé. Bathshilda, al enterarse, simplemente dijo, ¿cómo puedo ayudar? Sin intentar tomar cartas en el asunto. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Le dijo Laurie a Sarah durante una de sus reuniones. A veces, ganar no es cuando destruyes a tu oponente, es cuando le ayudas a ser mejor persona. La vida continuó. Laurie recibió una oferta de la universidad para impartir un curso de psicología social. Su experiencia de trabajo en un centro de ayuda y el éxito de su libro habían servido de algo. Aceptó, pero no dejó la universidad. Ahora daba clases allí 3 días a la semana. La vida personal fue más complicada. Tras el divorcio, hubo varios intentos de iniciar una relación, pero Laurie no tenía prisa. Disfrutaba de su independencia, de su derecho a ser ella misma. Una tarde estaba sentada en su pequeño jardín revisando los cuadernos de sus alumnos. Sonó el teléfono. El número de la organización benéfica. «Lo hemos conseguido», la voz de Bathshilda sonaba emocionada. «El ayuntamiento ha aprobado la ampliación del centro de ayuda. Ahora podremos ayudar a más mujeres». «Es una victoria que compartimos todos», replicó Laurie. «Sí. Sabes, me preguntaba, ¿podríamos cenar mañana?
¿Podemos hablar de planes para el futuro? Lori sonrió. Me encantaría. El futuro. Se desplegaba ante ella como una flor, impredecible pero lleno de posibilidades. Había aprendido a apreciar esa incertidumbre, esa libertad para elegir su propio camino. Al fin y al cabo, a veces hay que atravesar una tormenta para ver un arco iris. Y a veces las victorias más importantes son las que nos cambian no solo a nosotros, sino también a quienes creíamos enemigos. En algún lugar de la ciudad, el jardín de Bathshilda florecía. Caleb aprendía a ser un buen marido y se preparaba para ser padre. Una luz de esperanza brillaba en el centro de ayuda a la mujer para quienes buscaban apoyo. Y Lori estaba viviendo su vida, su propia vida real, y era hermosa.